Bueno, pues aquí estamos una semana más. Ya hemos estudiado la carta a los romanos, ¿no? Nos hemos instruido un poco en su palabra y ahora vamos a pasar con la parasá, ¿no? Explicábamos la semana pasada pues que las parasá, como la titulamos, ¿no? Es la porción diaria o la porción semanal, más bien dicho, que se lee de tiempos antiguos, ¿no? Y en este caso de la escritura hebrea, ¿no? De la Torá. Y bueno, para que no estés familiarizado, pues normalmente cada semana la estudiamos, ¿no? Una porción de los profetas, de la ley, otra de los profetas y luego pues con la revelación del Evangelio, ¿no? Y bueno, la semana pasada vimos la parasá Kedoshim, ¿no? Fue la que dio Aarón. Y no curiosamente porque veníamos cantando santo, ¿no? La santidad del Señor, ¿no? Que es gloriosa, ¿no? Y casualmente el libro del Levítico, ¿no? Enfatiza mucho, más bien enfatiza sobre todo en esa santidad del Señor, ¿no? Y de hecho hoy es lo que vamos a ver, porque por más que nos cansemos, las escrituras nos hablan una vez tras otra de lo que es la santidad. O sea, si tú te fijas desde el principio de la Biblia, ¿no? Hasta el final de la Biblia, hasta Apocalipsis, que dice de aquellos que son santos y justos, ¿no? Y esta parasá pues trata también de esto mismo, ¿no? De la santidad del Señor y sobre todo de la santidad de aquel que sigue al Señor, ¿no? Eso es algo que nos tiene que caracterizar como su pueblo, el ser santos, ¿no? La Escritura nos dice ser santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Y esta parasá, bueno, de hecho la parasá Kedoshim es la parasá que se enfatizaba mucho en la santidad, ¿no? En la relación unos con otros, hay eso santidad, ¿no? En cómo tratamos al prójimo. Vimos pues esas leyes tan famosas como el amar a tu prójimo como a ti mismo, el todo lo que conlleva la santidad, ¿no? Que no solo pues son pues apartarse y orar, como muchos piensan, ¿no? Apartarse y consagrarse en un sentido de ser más devoto con Dios en torno a la liturgia, en torno a la oración, en torno al venir a la congregación. No solo es eso, sino vimos que el concepto de santidad tiene que ver como una distinción entre nosotros y las demás naciones. Y la santidad, algo que me gusta mucho y que he escuchado, que la santidad tiene que impregnar todas las áreas de nuestra vida. No solo aquí, no solo sino en todos los aspectos. En cómo hablas, en cómo te vistes, en cómo todo. O sea, todo, y las escrituras nos enfatizan en eso. En que seamos santos, de hecho lo dice Pablo, en toda nuestra manera de vivir. Y eso nos exhorta las escrituras. Y bueno, estamos ahora en la parasá Emor. Ahí, como veis, significa ordena. Y esta parasá trata más que nada en torno a los sacerdotes, a la consagración, la santidad de los sacerdotes. Ya habíamos visto, aquí tengo un esquema para hacer un pequeño resumen ahí de lo que hemos visto hasta ahora, que hayamos estado pues estudiando, ¿no? Levítico desde el principio que llevábamos, ¿no? De hecho creo que comenzamos el Levítico pues allí, si no recuerdo mal, en Seseña, ¿no? Empezamos allí y seguimos este camino, ¿no? Seguimos con Levítico, todavía me parece pues que seguimos ahí, ¿no? Y quiero hacer un breve resumen de lo que hemos visto, porque todo tiene que ver con la santidad de Dios, ¿no? Levítico, como ahí veis en el esquema, todo trata de la consagración y la santidad. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué tanto enfatiza la Torá y en este caso el libro de Levítico la santidad? Pues porque en todo nos apunta, ¿no? Aquel que es santo, ¿no? ¿Y quién es santo? Pues Dios. ¿Y quién es santo? El Mesías, ¿no? El Mesías fue el santo, ¿no? El santo de Israel, el cordero sin mancha, ¿no? Dice la Escritura que él no conoció pecado. Y todo Levítico apunta al Mesías, todo. Y de hecho ahí he hecho el esquema, ¿no? Todo lo que llevamos viendo en cada parasá, en cada
porción de la Torá, todo nos habla respecto al Cordero de Dios, al Cordero sin mancha. Vimos diferentes leyes, ¿no?, que trata Levítico, sobre las ofrendas elevadas, los que sepáis, los corbanot, que son esos sacrificios que se hacían. De hecho, a lo que no lo haya escuchado, cuando dice ofrenda en Levítico, la palabra hebrea es corbán, y corbán quiere decir acercarse, ¿no?, acercarse a Dios. Por medio de estas ofrendas, el hombre se acercaba a Dios, ¿no? Y vimos diferentes leyes que habían respecto a diferentes sacrificios que se hacían en el tabernáculo, y todo apuntando al Mesías, ¿no? Todo apuntando también a que Dios pues requiere un pagador, ¿no? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida, ¿no? Y por eso Dios nos habla a través de estos sacrificios y a través del libro de Levítico, de lo que vimos, pues a través del Mesías, nos habla del Mesías, ¿no? Vimos todo eso, vimos las leyes sobre la vida, como está ahí en la pantalla, cosa que muchos se pensarán, curiosamente, ¿no? Y quiero ir muy rápido al libro de Levítico, capítulo 11, para que veamos cómo, como he dicho al principio, la santidad impregna toda nuestra manera de vivir, el acostarnos, el levantarnos. Y en el libro de Levítico, en el capítulo 11, nos habla sobre los animales que debemos comer, sobre nuestra alimentación. Y al final del capítulo les dice esto, ¿no? Dice, porque en el 44, porque yo, el Señor, vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. O sea, la santidad involucra nuestra manera incluso de comer. O sea, como he dicho, todas las áreas de nuestra vida. Y vimos eso, todas estas áreas que se puede presentar en una persona en la que la santidad de Dios tiene que estar presente. Como por ejemplo vimos también en la Parashat Kedoshim, pues el tratar bien al asalariado. Si alguien tiene tierra, si alguien tiene una empresa, pues a ser justo, ¿no? Y dar buena retribución y buen trato pues a aquellos que están trabajando para nosotros. O sea, todas estas áreas, ahí se involucra la santidad de Dios, ¿no? Igual vimos leyes para preservar la santidad del santuario, porque el santuario no se podía contaminar. Esto es algo que también tocamos la semana pasada. El santuario no puede ser profanado con ninguna cosa que no sea compatible con esa santidad de Dios, porque Dios es santo. Y cuando tú te expones con impurezas a la santidad de Dios, no hay nada que se pueda parar. Por eso es necesario que haya un sacrificio. Por eso es necesario que tengamos la sangre del Mesías sobre nosotros. Porque si nosotros en nuestra condición nos paráramos delante de un Dios santo, no podríamos. Quedaríamos fulminados, ¿no? Y es por esto que donde más también se revela el Evangelio es en este libro, el libro de Levítico, ¿no? Es un preevangelio, porque nos habla del Mesías. En cada uno de los pasajes nos está hablando del Mesías, ¿no? Y por último, llegamos a esta consagración de los sacerdotes, que ya tocaba un poco antes, en los primeros capítulos de Levítico tocaba un poco sobre esta consagración. De hecho, se tocó un poco cuando estuvimos cuando decía la Escritura que tenían que mantener el fuego del altar, que tenían que consagrarse para poder oficiar estos sacrificios. Todo esto lo vimos. Y ahí vimos diferentes mandamientos para los sacerdotes. Pero aquí en esta parashá se centra solamente en ellos. No en sacrificios ni en nada de esto, sino se trata solamente de aquellos que ofician para el servicio divino. En este caso para los sacerdotes y para el sumo sacerdote. Veremos diferentes mandamientos sobre esto.
Vale, ahí. Y bien, vamos a hacer un pequeño resumen porque yo solo me voy a centrar en el capítulo 21, aunque todo es importante. De hecho, el capítulo 23 me parece muy importante porque habla de las fiestas, de las citas solemnes, que todas nos hablan del Mesías, exactamente todas. Pero no me voy a centrar en esto porque, bueno, hay enseñanzas que ya hemos hecho previamente, de Pesaj, de Shavuot, hemos hecho bastante hincapié en las citas solemnes, ya que es algo que se ignora muchas veces en el mundo creyente y que para nosotros tiene una suma pues importancia, porque son citas, llamamientos de santidad. La Escritura lo llaman llamamientos de santidad y llamamientos para su pueblo. Es decir, son llamamientos para el pueblo a santificarse. No me voy a centrar en esto, pero vamos a hacer un pequeño resumen. En el capítulo 21, como he dicho, nos habla de ordenanzas para los sacerdotes. De ahí viene la palabra hebrea emor, de la parasá emor, que es ordena. Son ordenanzas para los sacerdotes. Y curioso, porque si tú te pones a examinar, todas estas ordenanzas nos hablan del ministro de Dios. Pablo le dice a Timoteo, aquel que anhela obispado en buena obra desea. Pero el ministro de Dios tiene que ser, que le dice, marido de una sola mujer. Aquí vamos a ver que el sacerdote de Dios no podía ser promiscuo, tenía que tener solo una mujer y una mujer virgen. Y todo esto, o sea, Pablo no se lo inventa. Pablo no saca estos mandamientos o estos consejos para el ministro de su buena interpretación, lo saca de la Biblia, lo saca de la Torá, lo saca del libro sagrado. Y aquí vemos estas ordenanzas. Y toda esta parasha habla de esto, de las ordenanzas de los sacerdotes, que no se podían contaminar, ahora vamos a ver esto, que no se manifestaran en duelo, en consecuencia o a través de un familiar que se muriera, o de algún querido, que no se casen con mujeres indignas, que tengan moderación frente al dolor, que no muestren el dolor al oficiar ante Dios. Curioso, ¿no? Curioso todos estos puntos. Que sean ejemplos para consolar a otros, porque ellos son cabezas. Si una cabeza de un líder no es el ejemplo para consolar a otro, ¿quién lo es? Si alguien que ha sido lavado por el Espíritu de Dios y que ha sido consagrado para el servicio divino, no puede consolar a aquellos que están pasando por dificultades, ¿quién lo puede hacer? Pues el sacerdote tenía que ser recto en todo esto. Y por eso es la importancia de estas ordenanzas que le da Dios a los sacerdotes. Siguiente. Luego, ordenanzas para el sumo sacerdote, para el Cohen Hagadol, específicas para él, porque los sacerdotes para el que no sepa, los sacerdotes eran los que oficiaban, ¿no? Los descendientes de Aarón, pero había solo un sumo sacerdote, ¿no? Y había ordenanzas específicas para los sacerdotes y otras muy específicas solo para el sumo sacerdote, ¿no? Y respecto al sumo sacerdote se nos hablan ordenanzas en esta parasha respecto a Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿no? Una, por ejemplo, sale en esta parasha que no desgreñara su cabeza, ni rasgara sus vestidos, que no entrara donde haya cadáver alguno, que no saliera del santuario, y vamos a explicar todo esto, que no profanara el santuario del Eterno, que no tomara mujer virgen de su pueblo, que tomara mujer virgen de su pueblo, y todas estas ordenanzas, ¿no?, que se le dan al sumo sacerdote. Y en este pequeño resumen nos vamos a centrar de esta diapositiva entera, pero voy a seguir resumiendo la parasha siguiente para que tengamos una idea general de la porción. En el capítulo, nos da más, en el capítulo 21 nos sigue dando aún algunas ordenanzas de los sacerdotes, como que no podían oficiar aquellos que tenían algún defecto corporal o físico, no podían hacer diferentes funciones en el santuario. Curioso. Y que estos sacerdotes que tuvieran estos defectos
podían tener sus funciones específicas que Dios detalla, y que estos no podían acercarse a ciertos pues quehaceres que se hacían en el santuario, ¿no? Todo esto nos habla el capítulo 21. Luego ya en el 22 nos habla un poco de la santidad en el oficio, ¿no? En el oficio del sacerdote, que estuviera libre de impurezas, ¿no? Inhabilitado, que no estuviera inhabilitado para oficiar, que tuviera un respeto por la santidad de Dios, todo esto que también nos habla la demás parasol, ¿no? Que sea obediente y que acate pues, la autoridad divina. Siguiente. Y sigue el capítulo 22 hablando sobre advertencias sobre las ofrendas que se hacían en el santuario, la condición habilitada para poder participar de las ofrendas santas. No cualquiera podía ofrecer pues, y participar en esto, ¿no? Que no se pudieran acercar inhabilitados a los artilugios del santuario, a todo lo que viene siendo el oficio, y nos tratan con diferentes impurezas que se daban, y bueno, el proceso también de purificación de aquellos que habían sido inhabilitados, ¿no? Porque Dios es lo bonito de Dios, que aunque un sacerdote, pues por decir así, los hombres no eran perfectos, y si un sacerdote se contaminaba, sí, salía fuera del santuario, pero tenía, como dicen, tenía otra oportunidad para volverse a habilitar, ¿no? Para restaurarse, para hacer tesubá. Y esto es lo que hace Dios. Dios levanta al caído, ¿no? Porque si no, que Dios misericordioso. Dios es misericordioso y levantaba al sacerdote caído. Eso sí, había diferentes pecados en los que sí tenían que ser juzgados, ¿no? Si tenían que ver si había un arrepentimiento. Y bueno, nos habla también el capítulo 22 sobre los diferentes animales para los sacrificios, del becerro, que no tenían que estar totalmente limpios, que no tenían que tener defecto, que tenían que tener una edad mínima para ser sacrificados, no podían simplemente cuando salía un carnero y ofrecerlo, sino Dios daba un determinado tiempo. Todo esto relata esta parasha. Y por último, la última diapositiva, como he dicho, los dos últimos capítulos nos hablan del llamamiento de santidad, las fiestas, las citas solemnes, como el Sabbat, que es una de ellas. Si leéis Levítico 23, dice, estas son las fiestas del Eterno, no son ni de los judíos, ni de nadie, sino son las fiestas del Señor. Eso dice el capítulo 23. Y empieza hablando del Sabbat. El Sabbat es una cita solemne del Eterno. Y luego nos habla de Pesaj, de la Pascua, nos habla de Bikurim, del Omer Resi, de Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, todas estas festividades que Dios dio a su pueblo, y todas nos hablan, como he dicho, del sacrificio y del plan de redención del Mesías. Todo. Y por último, esta parasha termina pues, con diferentes ordenanzas sobre el tabernáculo, sobre las lámparas que había en el tabernáculo, los panes, curioso que dice del rostro de Dios, los panes del rostro, o de la presencia. Y por último, un caso que se da entre el pueblo de aquel que profana pues, el Sabbat, y hay pues, una justicia, ¿no? Todo esto relata la parasha. Es un pequeño resumen que hemos dado para el que no se la haya leído, para que tenga una idea general de lo que comprende esta parasha. Es una parasha bastante contenciosa, pues son 4 capítulos, pero son capítulos algo extensos y en los que bueno, hay mucha riqueza espiritual, ¿no? Y siguiente, vamos a centrarnos, como he dicho, en el capítulo 21, en las ordenanzas para los sacerdotes y para el sumo sacerdote. Bien, siguiente. Y leemos en el versículo 21 del 1 al 4. Si alguien lo quiere leer en la pantalla o ahí en la Biblia. Dijo el Señor a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles: ninguno entre vosotros será contaminado con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana virgen,
cercana a él, que no haya tenido marido, por la cual podrá hacerse impuro. No quedará contaminado, profanándose, pues es dirigente en medio de su pueblo. Bien, aquí pues nos plantea aquí el Eterno, ¿no? En este caso a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, le dice que no se tienen que acercar para inhabilitarse. O sea, no deben de acercarse, y ahí he puesto una coma, porque me parece curioso. Dice, nadie entre vosotros ha de acercarse inhabilitado. Coma. O sea, nadie podía, ningún sacerdote podía acercarse al santuario o a oficial inhabilitado. Y nos dice, curiosamente, dice, o por una persona, normalmente traducen como cadáver. Claro, el contexto da a entender que es por alguien muerto, por un muerto. Pero curioso que la palabra que sale como cadáver en hebreo es nefes, lo que suelen traducir en las Biblias en español como alma, ¿no? Y en este caso, pues, curiosamente traducen cadáver. ¿Por qué no traducen alma? Está curioso. Porque el animal. Y bueno, los que no sepan un poco lo que significa nefes, literalmente en hebreo nefes, más que alma significa pescuezo. Pescuezo o cuerpo animal, en este caso. Porque el concepto de alma, bueno, es un concepto que más tarde salió, ¿no? Pero en el concepto hebreo, en el original, habla eso. Y en este caso está hablando de una persona muerta, curiosamente, no de una persona viva, ¿no? O sea, que los sacerdotes no se podían acercar inhabilitados, que no se podían contaminar por un nefes, por una persona, y en este caso por una persona muerta, un cadáver. A los sacerdotes les dice esto, excepto podían hacerlo, podían profanarse o inhabilitarse, quedarse suspendidos de su sacerdocio por alguien cercano a ellos. Es decir, allí he traducido yo, porque según leyendo comentarios de Rashi y de algunos pues, expertos en la lengua, dice, excepto por un consanguíneo. Y en este caso, los comentaristas dicen que el consanguíneo trata de como una esposa, ¿no? Una persona ligada, porque ahí de ellos sacan que, bueno, que la esposa es una con el varón, ¿no? con el marido, y eso hace que sean una sola sangre, una sola carne, ¿no? Pero por estos cercanos podían contaminarse por un padre, por una esposa, por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen. Claro, y hace hincapié en que sea su hermana virgen. Curioso, ¿no? Curioso porque el Eterno aquí es muy selecto, ¿no? Y nos habla de esa selectividad en torno a la santidad. Y por eso podían inhabilitarse cuando pues algún pariente cercano pues fallecía, ¿no? Y ellos tenían que, pues como cabezas, en este caso como ministros, podían acercarse a un cadáver y podían quedarse inhabilitados, solo por gente cercana. Ojo. Y ahora vamos a ver, esto es respecto a los sacerdotes, y luego vamos a ver respecto al sumo sacerdote. Dice en el 4, no se contaminará por cualquiera del pueblo para inhabilitarse. O sea, estos sacerdotes no podían acercarse a un cadáver que no fuera cercano. O sea, no podían ir al vecino, no podían ir a un conocido. O sea, tenían que ser personas cercanas a ellos y personas que fueran pues de familia. Por eso sí podían inhabilitarse, pero no por cualquier persona. Y también se entiende el versículo 4 que no se debían de contaminar no solo por cadáveres, sino por cualquier práctica o cualquier cosa pues que hubiera en torno al pueblo, ¿no? Y esto es muy común entre nosotros los creyentes, porque muchas veces nos contaminamos por los de afuera. Muchas veces en vez de nosotros ser influencia para bien, ellos nos influencian para mal. Y un sacerdote no podía influenciarse con los del pueblo. Tenía que él pues llevar esa habilitable o esa habilitación, esa santidad, debían de llevarlo a todos los lados y contaminar a los demás. O sea, hasta ahí llegaba la santidad de Dios. Siguiente.
Bueno, esto es lo que he comentado. Ahí aparece la palabra nefes, ¿no? Y bueno, seguimos con lo que he comentado. Y respecto aquí tengo algunos comentarios. La siguiente. Respecto a la contaminación, ¿no? De lo por qué, y bueno, vamos a hacernos ahora una pregunta práctica. ¿Por qué un sacerdote se contaminaba cuando estaba ante un muerto? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué Dios dice que cuando alguien se acercaba, cuando había un cadáver, y bueno, solo acercarse, y en este caso un sacerdote, porque para el pueblo, si tú lees la Torá, en el Levítico, dice que una persona solamente se contaminaba si lo tocaba, una persona normal. Pero un sacerdote se contaminaba solo en acercarse. No en tocarle, sino en acercarse. Pero ¿por qué creen que el sacerdote se contaminaba solo por acercarse a un muerto, a un cadáver? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que la Biblia dice esto? Pues porque Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muertos. La Biblia dice que cuando el hombre muere, al polvo vuelve, ¿no? Los muertos nada saben. Dios es un Dios de vida. Y un sacerdote no podía quedarse inhabilitado, salvo en esas excepciones a un familiar, con cualquiera, porque él desprendía la vida de Dios. Y porque él, cuando estuviera en el santuario, tenía que ser uno con Dios, tenía que irradiarse de esa vida. Y es por eso que la Torá nos manda esto, le manda esto a los sacerdotes, que no debían de contaminarse. Dani, te voy a comentar algo de eso. Sí. Es muy interesante por lo que dices, porque hasta el día de hoy, en los cementerios judíos donde están los kohanim, tú sabes, que los entierran, Sí. hay una valla o cerca de que está separada de los demás, en el cementerio. Y cuando tú decías que era el cercano, claro, nomás puede ir el kohanim hasta ahí, a devorar a su padre o a su madre y a todos. Claro. Y otra cosa que me llama mucho la atención, que tú sabes, ¿quién es el sumo sacerdote de nuestras almas? ¿Quién es el sumo sacerdote de nuestras almas? Yeshua. Y cuando él resucita, le dice a María, no me toques, porque todavía no he sido, ¿me entiendes? Glorificado, ¿no? Entonces, claro, una gran diferencia de lo que tú dices a la población de que el pueblo se contaminaba tocándolo, ¿no? Pero el kohanim no podía ni acercarse, ¿no? Entonces, para mí se me hace muy, pero muy interesante. Y de hecho hay otro caso en el Evangelio, que cuando creo que es Lázaro, no sé si fue Lázaro o otro que murió, y que dice que fue un familiar del sumo sacerdote, un sacerdote, y dice que lo vio pero no le tocó, y lo dice claramente el Evangelio, dice, pero no le tocó. O sea, porque estos son claros que esto se hacía en Israel. Y claro, entonces, por esto es que la Torá nos manda a los sacerdotes a esto, a que solo el acercarse a un cadáver era quedarse inhabilitado, porque representaban a un Dios de vida, un Dios santo, y en el sacerdote no podía haber cualquier impureza, porque la muerte es el fruto del pecado, ¿no? Recordamos que el santuario es una extensión del reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay muerte, no hay corrupción. Y es por eso que el Mesías, cuando murió, dice que bajó a la profundidad de la tierra, no subió al cielo directamente. O sea, el Mesías, luego ya glorificado, ¿no? Luego ya resucitado, subió a las alturas, subió a los cielos. Y el Mesías, y es por esto que nos habla de esta santidad, ¿no? La santidad, que no puede haber nada que sea fruto del pecado, como en la muerte, ¿no? Y aquí he puesto un comentario, dice: la impurificación ritual causada mediante el contacto con un cadáver ha sido explicada por los intérpretes de la Torá de la siguiente manera. Y aquí he puesto dos diferentes interpretaciones. La A dice: es conocido que en la antigüedad, y curioso, ¿no?, los sacerdotes paganos estaban íntimamente ligados al culto de los muertos. De hecho, a día de hoy, creo que hasta en México hay un día del Día de los Muertos.
la famosa película esa de Disney que salió ahora, de Coco. Eso se hace, ¿no? Hasta el día de hoy en culturas, pues que ha habido mezcla de diferentes prácticas paganas. Y se honra a los muertos, se le pone la velita a los muertos, pero Dios es un Dios de Dios. Por eso es que un sacerdote no se puede acercar, porque esto era una costumbre pagana y Dios es distinto. La santidad, como he dicho, es distinción. Dice, y a la necromancia. O sea, había un culto a los muertos y a la necromancia. Por lo tanto, la Torá, que es Torá de vida, Torá Jaim, quiere impedir la depresión espiritual, porque la depresión también es un fruto del pecado. Quiere impedir la depresión espiritual de sus adherentes, de los que ministran en el santuario, alejándolos mediante prohibiciones legales del culto de los muertos. Con mayor razón, los Kohanim, que eran los maestros espirituales del pueblo, debían permanecer absolutamente alejados de ese culto, hasta el punto de no asistir a ninguna ceremonia de duelo. Por supuesto, con las excepciones que la misma Torá enumera, como hemos visto en los primeros versículos, si se trata de un familiar cercano. Aquí nos da una pequeña explicación, ¿no?, los intérpretes, de que, bueno, que eso era lo que diferenciaba, porque se daba el culto a la muerte en las culturas paganas y el Dios de Israel hacía distinción, que la muerte, Dios no le da importancia a la muerte, porque la muerte no viene de Dios, la muerte es producto del pecado. Bueno, eso es una cosa clave, quizás. Bueno, es que es el punto central de eso, claro, sinceramente. Clave en nada, es lo que... Claro, y la Torá es instrucción para vida. Lo dice Deuteronomio. Y yo te pongo estos mandamientos para que vivas. Para que vivas. Dios no dio los mandamientos para matar, para esclavizar. Dios lo dio para que el hombre viva. De hecho, el rey David dice, en tus mandamientos me has vivificado. Me encantan esos versículos porque David se deleitaba en el hacer la voluntad del Eterno. Siguiente, la otra explicación que dan los comentaristas, interesantes, lo he puesto simplemente como algunas razones, ¿no?, que me parecen interesantes. Dice, en la época de la Misná, Rabá Yohanan Ben Zakkai nos ha enseñado que Lefi Jibatán Jitumatán, que esto quiere decir, no sabía lo que era, le conté a un hermano, según la deuda, pecado o responsabilidad de ellos es su inhabilidad, ¿no?, es un concepto. Dice, de acuerdo con el amor que profesamos por la persona, en vida de la misma, así debemos alejarnos de sus despojos mortales. O sea, dice, aquí habla, ¿no?, que en el pueblo judío pues se estima mucho pues en este caso a las personas, ¿no?, a las personas, a los familiares, a aquellos que han hecho buenas obras. Se le llaman los justos, ¿no?, los sadikim. Y se estima mucho la vida de ellos, ¿no? Y dice, así debemos alejarnos de sus despojos mortales, dándoles sepultura. O sea, esto es un mandamiento en el pueblo de Israel, que lo vemos como un testimonio, un eduyot en las Escrituras. Vemos cómo pues, se enterraban los restos de José, los restos de los patriarcas, ¿no?, de Jacob. O sea, era algo que se hacía, ¿no?, que se hacía como tradición y como algo, porque se daba una honra a aquel que, no a los huesos, sino a honra a aquel que vivió. Dice, y que va a vivir. Claro, que va a vivir. Eso es importante, sí, claro. Dice, manifestando así el amor y respeto que le confesamos en vida. El permanecer junto al cadáver o el no dar sepultura de vida al mismo nos convierte en impuros. Eso tiene un concepto ahí que, aunque emana un poco de la Torá en algunos aspectos, pero es interesante, ¿no?, y transmitiendo la inhabilidad, la tumá, a todo lo que nos rodea. Esa es la norma de la Torá. Cabe notar que la religión judía prohíbe la cremación, curioso, y la categoría como Jukot Hagoy, norma pagana.
de ser un acto destructivo y despreciativo de primera magnitud. Estos son unos conceptos simplemente respecto a la muerte, ¿no? Respecto a todo esto. Y bueno, vamos a seguir con la parasha. Pues es curioso, nos dice esto, ¿no? O sea, nos dice los sacerdotes no podían, salvo por familiares, acercarse, ¿no? Como hemos dicho, porque Dios es un Dios de vida, porque no podían profanar con muerte, no solo con muerte, sino con tristeza. O sea, si un sacerdote iba al duelo de un familiar y luego seguidamente estaba triste, o sea, no podía oficiar, quedaba temporalmente inhabilitado para el servicio, porque tú no puedes servir a Dios con tristeza. Y curiosamente, esto también se me viene a la cabeza, pues algunos pasajes del apóstol Pablo, que dice, que le decía en su peor momento a los filipenses en la cárcel, le decía, regocijaos, así mismo regocijaos. Y le decían que estar alegres, les decía, porque el ministro de Dios tiene que estar contento cuando hace la obra. Sí van a haber tiempos difíciles, pero eso no nos tiene que llevar a un estado de duelo y un estado de depresión. Hay ministros que caen en depresión. Sin embargo, hay otros que, aunque han pasado, y yo conozco de primera mano a personas, pastores, gente que yo considero de Dios, que han sufrido por el Evangelio, que han sufrido pérdidas muy grandes, pero se han levantado. Sí duele que un familiar se muera, un padre, una madre, pero aquel que tiene la confianza de que el Eterno es un Dios de vida, pues en su corazón lo va a superar y va a saber que algún día Él va a vivir, como hemos dicho. Y eso es importante. Bien, seguimos comentando. Bueno, esto ya lo he comentado, que con sanguíneo. Y curiosamente, cuando trata de que el sacerdote podía ir al duelo de una hermana virgen, y curiosamente ahí he puesto un asterisco en el 3, dice que no haya tenido marido. ¿Por qué? Porque cuando la mujer se casa con el marido, ya no le pertenece a la familia, o sea, espiritualmente está unido al marido y se adhiere, ¿no? Entonces ahí la Torá nos hace esa especificación, que el sacerdote cuando fuera, que una hermana suya, si no era virgen, si se había casado, si se hubiera muerto en este caso, no podía asistir al duelo, porque le pertenecía a otro. Es lo que las Escrituras nos hablan, ¿no? De que el hombre se unirá a su marido y serán uno. Y bueno. Hay un ejemplo muy bueno en las Escrituras del rey David, ¿no? Cuando se le pone el primer hijo que tiene con Betsabé, que él, antes de que muriera su hijo, estaba pues orando, ¿no? Sin comer ni beber, y después de la muerte, hasta sus siervos se sorprenden y dicen, ¿por qué ahora estás comiendo y viviendo como si no pasara? Se ha muerto tu hijo, ¿no? Deberías de estar triste, ¿no? Claro. Pero porque David entendía eso mismo. Que Dios es un Claro, además creo que en estos pasajes especifica que como que lo que hace Dios está bien, o sea, como que, claro, que Él es soberano, ¿no? En todo lo que hace. Bien. Seguimos y llegamos al versículo 5, que esto lo tocó un poco Aarón, no lo voy a tocar porque ya lo vimos, simplemente voy a dar otra extensión, otro ángulo de por qué Dios manda esto a los sacerdotes. Y es curioso porque de este versículo pues, se ha malinterpretado mucho, ¿no? Y bueno, es algo que parece curioso porque, fíjense, o sea, es lo que he dicho antes. La santidad de Dios impregna nuestras vidas hasta el punto que hasta los sacerdotes se les dice cómo debían de cortarse el pelo. O sea, todo. O sea, exactamente qué comemos, qué bebemos, cómo oficiamos, qué hacemos, cómo debían de guardarse para Dios, cómo debían de cortarse el pelo, qué no debían de hacer.
¿Y por qué? Vamos a dar una interpretación a esto, según en base a la historia y a lo que se ha dicho los comentaristas. Y dice esto, ¿no? No harán tonsura en su cabeza, ni será rasurado el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Claro, todo esto en el contexto hablando respecto a un duelo, a un fallecido. Pero está claro que no solo es a esto, porque aunque el contexto nos hable de que era en torno a una persona fallecida, también era porque Dios no quería que sus sacerdotes hicieran esto para diferenciarse, porque curiosamente he estado viendo que los sacerdotes paganos, muchos se afeitaban toda la cabeza. Y no solo eso, sino hasta el día de hoy hay sacerdotes, por ejemplo, de órdenes de católicos y todo eso, que se afeitan pues el borde, ¿no? De todo lo que viene siendo pues esta parte, ¿no? Como veis ahí en la foto, que es ahí lo que exactamente relata la Escritura, que no debían de afeitarse esta parte de la cabeza. Y bueno, hay diferentes, como he dicho, interpretaciones, pero una de ellas era porque los sacerdotes paganos hacían esto, ¿no? Y curiosamente, ¿no? Hay religiones que hacen exactamente lo contrario, se afeitan esa parte. Curioso, ¿no? Y bueno, también se dice, y hemos visto en diferentes parashot, que cuando una persona estaba, como dice la Escritura, impuro, en este caso no un sacerdote, sino una persona cualquiera, una persona que estaba impura, y respecto a una enfermedad, en este caso la lepra, como se traduce normalmente en el español, pero que en el hebreo la palabra lepra es algo más, tiene una riqueza más espiritual, porque una persona podía tener esa enfermedad, el sarat, como se dice en la Biblia, que se traduce como lepra, podía tenerla por pecado de chisme, como vemos en el ejemplo de Miriam, o ejemplos de rebeldía, de inmoralidad, que vemos que había muchos leprosos entre el pueblo y tenían esta enfermedad y que no solo les salían a ellos en la piel, se manifestaba corpóreamente, sino salía incluso en sus moradas, en sus casas. Y se dice, y de hecho dice la Biblia, que a estas personas se le caía el pelo. Y bueno, según algunos comentaristas, justamente estas marcas le salían pues en estas partes, y se le caía el pelo por estas partes. Entonces, el sacerdote no se debía de afeitar esta parte, porque se podían pensar que este sacerdote tenía esta enfermedad, que era fruto de estar debilitado, de estar contaminado con pecado. Son interpretaciones que me parecen muy buenas. Hay algunas más que no voy a citar, que ya citó Aarón, simplemente para tener un poco de idea general de que Dios puso todas estas normas pues para diferenciarse y distinguirse de todo, ¿no? Todo lo que Dios manda es único, y lo podemos corroborar a día de hoy. El mundo guarda la fiesta de no sé qué, no sé cuánto, que si San Valentín, que si no sé cuánto, pero las fiestas de Eterno, las que salen aquí en Levítico 23, solo las guarda su pueblo. Y curiosamente estas fechas casi, en 100% o el 90% no caen en festividades paganas, porque Dios es único, es distinguido. Y eso lo podemos corroborar. Siguiente. Y también nos habla, ¿no?, la parashá en el versículo 7, de las relaciones que tenían que tener los sacerdotes, en este caso con los de fuera. Si un sacerdote oficiaba en el templo, para los que no sepan, si no recuerdo mal, había 42 órdenes de sacerdotes que oficiaban durante todo el año. Claro, esos sacerdotes se turnaban por días o por semanas, y pues el sacerdote, cuando le tocaba oficiar, debía de permanecer en el santuario. Debía de permanecer totalmente consagrado en el santuario, no debía
de profanarse. Pero luego tenía que tener su vida normal, ¿no? Un sacerdote pues convivía con su familia y todo esto, ¿no? Y a la hora del sacerdote elegir o llevar una vida, tenía que hacerla selectamente por Dios. Y en este caso no debía de tomar, si tenía que escoger una mujer, no debería de tomar una mujer que había sido deshonrada, o sea, que había sido forzada, que había sido, podemos decir, violada contra su voluntad. No debía de hacer esto porque, bueno, las Biblias nos dan sus explicaciones y ahora podemos comentarlo. No debía de tomar una mujer ramera, promiscua, en este caso una mujer pues, que se prostituía, que andaba pues detrás de hombres, que se gozaba en esto, ¿no? El sacerdote tenía que ser firme y tenía que no escoger entre el pueblo a esta clase de cónyuges, deshonrada, ramera o repudiada, es decir, divorciada. El sacerdote no tenía que coger una mujer divorciada, tenía que coger una mujer virgen. Dice, santo es a su Elohim. Ahí he puesto algunos puntos. A medida que la persona asume una jerarquía sacerdotal, las leyes que regulan su unión matrimonial se hacen más exigentes. Y eso es cierto, porque aquellos que hemos sido pues, consagrados para el servicio del Eterno, tenemos mayor responsabilidad en torno a lo que hacemos. No se le va a demandar lo mismo a una persona que recién ha conocido o que no oficia en parte, que no lleva, por en este caso, un rebaño, porque aquel que lleva un rebaño se le va a exigir cómo ha guiado al rebaño. Por eso es que antes estábamos comentando en Romanos ese pasaje, a lo suyo vino, o sea, ¿a qué suyo? O sea, él vino a los principales. ¿Por qué? Porque si los principales no llevaban bien al pueblo, el pueblo se tiraba por el precipicio. Por eso le dijo guía de ciegos. Porque esto es lo que pasaba. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que en este caso, a nosotros, que servimos al Eterno, que oficiamos su palabra, que llevamos un rebaño en este caso, o aquellos que son pastores, aquellos que son líderes, que son diáconos, son ministros, son maestros, pues Dios le va a exigir, yo lo creo así, pues cómo han llevado a su rebaño. Y bueno, y eso se le exigía a los sacerdotes. Contra más cargo tenían, más responsabilidades tenían en torno a ser habilitados para ese oficio. Y bueno, todo esto dice, se hace más exigente, así vemos que de las leyes que prohíben las relaciones matrimoniales ilícitas, que están en Levítico 18, la Torá agrega nuevas restricciones al sacerdote, que sin embargo podrá desposar a una mujer viuda también. En este caso, como hemos dicho, dice, no así, que eso ahora lo vamos a ver, el Cohen Hagadol, sumo sacerdote, quien no podrá desposar ni siquiera a la mujer viuda, sino principalmente a la mujer virgen, como figura en nuestro capítulo en el versículo 14. Bien, seguimos, vamos al 9, no vamos a salir del Levítico 21. Y dice, si la hija de un varón sacerdote se deshonra, y aquí es muy fuerte porque tengo aquí un ejemplo que bueno, no es bíblico, pero me ha parecido interesante, porque tiene sentido. Pero dice, si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, de un sacerdote, ella ha deshonrado a su padre, será quemada con fuego. Fuerte. Si la hija de un varón sacerdote se deshonra, ¿cuál es la función de un sacerdote? Pues ministrar, instruir, ser habilitado, no solo eso, sino que su familia lo fuera. ¿Qué dice Tito? Dice el obispo, dice, tiene que marido una sola mujer que tenga a sus hijos en sujeción, dice Pablo. Igual un sacerdote. Si un sacerdote oficia muy bien, se casa con una mujer tal, pero si ha descuidado a su hija, pues ha fracasado en su sacerdote. O
sea, la santidad, como he dicho, involucra todo, hasta sus hijos. Es por eso que si en este caso una hija de un sacerdote se deshonra, o sea, pues se prostituye, deshonra a su padre, deshonra a su cabeza. Y el juicio es severo, ¿no? Por eso las escrituras nos dicen destruir a nuestros hijos, ¿no? Dice, la función de un sacerdote era la de representar a Dios en todo lo que hacía. Él representaba la santidad de Dios, como he dicho. Igual que un sacerdote tenía que guardarse de no contaminarse de la misma forma a su familia a la que representa. Tanto así que, bueno, según la tradición, aunque no se registra bíblicamente no se registra ningún caso que haya pasado esto, de que algún familiar de un sacerdote, pues alguna hija pues haya deshonrado a su padre, no se presenta algún caso, pero según algunos comentaristas, cuando esto ocurriera, fíjense como y cito a Rashi, que es un comentarista, me pareció un poco fuerte, dice que si llegara a pasar esto, se decía sobre la hija, maldita sea quien la trajo al mundo y maldito sea quien la crió. Fíjense hasta qué punto. Porque pues no habían llevado bien a su hija a esta santidad también. Pero bueno, eso es un comentario que me pareció interesante y no se toma como bíblico, pero para que veamos pues que la santidad de Dios inculca igual a la familia, ¿no?, del sacerdote. Bien, ahora pasamos a la última parte, que son las ordenanzas para el sumo sacerdote. Dice en Levítico 21:10, dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, ahora está hablando del congregador, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, dice, no desgrañará su cabeza ni rasgará sus vestidos. Estas eran normas para el sumo sacerdote. O sea, si las normas para los sacerdotes eran estrictas, para el sumo sacerdote lo era más. Porque, como he dicho, el sacerdote se pasaba un tiempo cada año oficiando en el santuario. Habían diferentes familias de levitas, diferentes hermanos, diferentes familias que tenían sus hijos y que oficiaban y se turnaban. De hecho, uno de ellos lo vemos en el ejemplo del padre Juan el Bautista, que era levita, que oficiaba en el templo. Pero respecto al sumo sacerdote, el sumo sacerdote no podía, o sea, tenía que oficiar y santificarse no una temporada, sino casi toda su vida. De hecho, un sumo sacerdote oficiaba desde los 30 años hasta los 50, creo que era. O sea, eran 20 años de consagración total para Dios, en todos los sentidos, que no debía de contaminarse. Un sumo sacerdote. Y si se imagínense que el sumo sacerdote se contaminara. O sea, sería fatal. Y no se registra eso, aunque bueno, sí se registra, porque esto se registra más adelante, la corrupción del templo. O sea, fíjense, o sea, todo esto nos va a dar una idea de los tiempos del Mesías. Porque esto no lo había apuntado, es algo que se me ha ocurrido, que se me ha venido a la mente. Pero en los tiempos del Mesías el sacerdocio era corrupto. Es más, de ahí los esenios surgieron y otras ramas surgieron, los fariseos y todo esto en protesta al sacerdocio. Porque el sacerdocio era corrupto, el sacerdocio se había aliado en este caso con Roma y habían pues hecho su propio orden, ¿no? Los saduceos, los hijos de Sadoc, habían despreciado pues a los verdaderos Coanim, a muchos, y el sacerdocio era corrupto. Y es por eso que el Mesías, vemos, a lo suyo vino, claro, él vino a limpiar toda esa basura, él vino a limpiar porque todo lo que se estaba haciendo, la mayoría de las cosas eran corruptas. Por eso su protesta contra el templo, de que el templo se iba a destruir. ¿Por qué el templo se destruyó? Aparte, proféticamente, el templo se destruyó por la corrupción de Israel. Porque Israel era corrupto, por los pecados de Israel. Porque ¿de qué sirve que se siga con el orden del templo, que se sigan cubriendo los pecados con becerros si no se está haciendo otra parte que Dios dijo que se hiciera?
importante. Y vemos a sacerdotes inhabilitados oficiando, de hecho lo vamos a ver ahora, porque curioso, dice, no rasgarás sus vestidos. ¿Os viene algún ejemplo en el Nuevo Testamento de algún sumo sacerdote que rasgó sus vestidos? Caifás, cuando el Mesías va ante el juicio, ante el Sanedrín, y el que era sumo sacerdote se rasga las vestiduras. Un sumo sacerdote no debía de hacer esto. Queda inhabilitado. Claro, se inhabilitaba. O sea, y si se inhabilitaba el sumo sacerdote, apaga y vámonos, no se podía oficiar en el templo, o sea, era un pues eso, no sé ni qué palabras utilizar, porque era algo impensable, era algo malo, era una corrupción, era una profanación de la santidad del Creador. Y esto es muy serio, porque esto nos da las ideas de cómo eran los tiempos del Mesías. Ojo, ¿y por qué el Mesías se presentó en estos tiempos? También te hacen entender porque los tiempos eran duros, porque no había profetas. Israel hacía, pues... Bueno, entonces respecto a esto, vemos estas leyes sobre el sumo sacerdote que no podía ser desgreñado, que no podía rasgar sus vestiduras porque quedaba inhabilitado. ¿Y por qué no debía desgreñar su cabeza? Porque si recuerdan, el Cohen Agador, el sumo sacerdote, ¿qué tenía en la cabeza? Tenía una corona, un kéter, una corona. Por el nombre. Y tenía una mitra, ¿no? Como dicen. ¿Y qué ponía en la mitra? Santidad al Eterno. O sea, un sacerdote no se podía quitar esa corona, pues porque representaba la corona de la santidad de Dios. Y todo esto pues nos sigue hablando igual nos habla del Mesías, pero nos habla de que las normas imagínense, o sea, tenía que estar con esa corona pues todo el tiempo, ¿no? Que estaba oficiando, claro, porque también el sumo sacerdote tenía su vida, tenía su mujer, pero no se podía contaminar. O sea, era una consagración muy fuerte la del sumo sacerdote. Y por eso yo creo que los sumos sacerdotes, Dios escogió a Aarón y a los que fueron, ¿no? Y luego el hombre, igual que pasó con los reyes, escogió pues los sumos sacerdotes que no eran capacitados. No todos tienen esa labor para ser, pues en este caso, cabezas, ¿no? A unos se nos han dado dones de servicio. Los levitas, algunos se ocupaban en el coro, otros se ocupaban en la limpieza, otros se ocupaban, como vimos, de instruir al pueblo, otros se ocupaban de las brasas, del fuego. Todos tenían su función, pero no todos tenían la función de ser la cabeza, ¿no? Yo opino que para que un sumo sacerdote oficial tenía que ser verificado por Dios, porque ahí lo dice que tenía que ser ungido. Bien. Y bueno, también nos habla de que no debía acercarse a un cadáver, ¿no? Como hemos visto, el sumo sacerdote. Es más, no solo el sumo sacerdote no debía acercarse a un cadáver, sino que no lo podía hacer ni siquiera de su padre ni de su madre. Porque era el sumo sacerdote, él no se podía quedar inhabilitado. O sea, imagínense la situación, sería fuerte. Imagínense que durante estos 20 años que el sumo sacerdote oficiaba, pues un familiar querido, un hijo, imagínense Nadab y Abiú. Si es que el ejemplo lo tenemos ahí en las mismas escrituras. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Y vemos a Aarón que no se entristeció. Acató lo que Dios dijo. ¿Qué le pasó a Nadab y Abiú? Quedaron calcinados. ¿Por qué? Por hacer lo que ellos quisieron. Y sin embargo sabía Aarón que estaba bien hecho. Y en Aarón no se vio esa pesadumbre, ¿no? Y esto también nos habla de nosotros, porque nosotros somos sacerdotes, ¿no? Somos, como dice la Escritura, y nos habla en analogías, si podemos decir así, del llamado de un sacerdote, que es fuerte, es duro. ¿Qué dijo el Mesías en Mateo 8:21? Si alguien lo quiere leer. Sí, una cosa que
Mashiach, esto nos enseña que Mashiach no puede interrumpir su labor sacerdotal de intercesión. Claro. Eso es lo que nos está enseñando. Claro, porque es así, o sea, como he dicho, si todo apunta al Mesías, el sumo sacerdote no podía quedar inhabilitado porque el Mesías no se puede inhabilitar, no puede quitarse, o sea, el Mesías está día y noche oficiando y está ahí. Intercediendo es la palabra, Pablo lo Claro. dice. Entonces, el Mesías no se puede inhabilitar, por eso es que no conoció pecado, porque si no hubiera sido inhabilitado para la obra que tenía que hacer. Porque no hay otro que pueda hacer el mismo trabajo. Así es. Por eso se puede inhabilitar. Pues si no es el Mesías, no puede haber otro Mesías. Sí, Claro. sí. Y curiosamente el Mesías que pasó fue ungido. Fue ungido, como sacerdote también. Y justo, o sea, todo encuadra. Entonces, ¿qué dice Mateo? 8:21, ¿no? Sí. Y otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme primero ir y enterrar a mi padre. Yeshua le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, fíjense, aquí hay un ejemplo que podemos decir analógico de los discípulos del Mesías. Que sí, que Dios, como he dicho, hay que pues, dar honra al que se merece honra, ¿no? Sobre todo a nuestros padres, que son nuestros tutores. Pero claro, aquí el Mesías está hablando de una analogía más profunda, porque es de aquellos que a lo mejor pues son de doble ánimo, como hemos dicho, de que bueno, sí, te voy a seguir, como muchos le dijeron al Mesías, te voy a seguir, pero deja que cobre primero la herencia y luego ya me aprevisione de dinero y ya luego te sigo porque no me va a faltar de nada. Eso no era fe, o sea, no era confianza. Y en este caso, pues no, déjame que primero entierre a mi padre, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que el Mesías hace esta analogía, pero curiosamente se hace una analogía del sumo sacerdote porque el sumo sacerdote no puede decir, no, pues ha muerto mi madre y déjame primero que la entierre, que tenga una sepultura y luego ya vengo y oficio. O sea, fíjense que la consagración del sumo, del Cohen Agadol, era total hasta que, como he dicho, la santidad se inculca en todo, hasta en nuestros afectos. Eso no quiere decir que Dios sea malo, ni sea porque no es así, sino para que veamos que esto es sombra pues, del servicio divino, ¿no? De la santidad de Dios, del Mesías. Bien, seguimos. Y como he dicho, ¿no? O sea, bueno, voy a entrar en esto, pero aquí tenía esta curiosidad, porque dice que el sumo sacerdote no podía rasgar su vestidura, ¿no? Estuve viendo un poco sobre esto, porque me causaba siempre, había escuchado cosas, ¿no? Pero bueno, nos habla de que también rasgar las vestiduras no solo implicaba una decepción, como dice, y lo quiero leer, dice el término hebreo, quería, significa rasgar la ropa. Es la manera religiosa de expresar la amargura por la pérdida de un ser querido. Es decir, esto, y hay un ejemplo en Génesis 37, de que esto se hacía en Israel, normalmente la gente lo hacía cuando tenía una gran pérdida, ¿no? Se rasgaba la vestidura como por dolor, ¿no? De un ser querido o de algo catastrófico. Por tanto, es una expresión externa de las emociones interiores de aquel que está de luto o desilusionado. Han arrancado la vida a un ser querido o han creado un vacío. Y llenar el hueco que ellos dejan con su partida es muy difícil. ¿Qué decimos que era profanar el nombre de Dios? Profanar era hacerle huecos. Y cuando alguien tiene huecos, tiene vacíos en él, no está apto para oficiar, ¿no? Por eso que el sumo sacerdote simplemente, aunque era humano, pero tenía que dar el reflejo del Mesías. Que el Mesías no tenía ningún hueco, que aunque le intentaron pillar en muchas cosas, el Mesías era totalmente habilitado y consagrado. Y esto es un poco una curiosidad de lo que significaba rasgarse las vestiduras. El ejemplo, como he dicho, en Génesis 37, cuando pues, a Jacob pierde a su hijo Yosef, ¿no? Cree que lo han matado, ¿no? Porque sus hermanos ahí hacen el complot, ¿no? Y dice que él se puso en cilicio y guardó luto y se rasgó los vestidos. Era algo que se hacía normalmente para una pérdida. Claro, lo que se resumen es rasgarse las vestiduras es la expresión física de que se te ha ido de las manos y de que te ha sobrepasado Claro. emocionalmente
esa circunstancia y eso es lo que te hace que no estés apto para el servicio divino. Ni más ni menos, es eso. Claro. Y es que curioso, ahora se me viene a la mente, o sea, es que un sacerdote para arreglarse las vestiduras estaba profanándose a sí mismo porque si esto lo hacía, estaban rasgando las vestiduras de la santidad. Lo habíamos visto. También habíamos visto que parte de la santidad era cómo se vestían los sacerdotes. Es más, no solo la túnica, hasta sus calzoncillos, su ropa interior. Tenía que ser específica, de un material, de un color, con una piedra, todo hablando de la santidad. Y si se rasgaban estas vestiduras de la santidad, estaban profanando al mismo Dios. Entonces, para que veamos como todo. Y bueno, y esto era lo que comúnmente en las escrituras se entendía como porque había un vacío. Y bueno, aquí vemos otros ejemplos, que no los voy a citar, pero ahí si queréis, ahí están las citas, diferentes ejemplos en las escrituras, ¿no? de esto. Y bien, y bueno, el siguiente, esto ya lo he comentado, lo de Caifás. Bueno, estos son los ejemplos que nos pasa a nosotros. Lo de Caifás, ¿no? Que rasgó su vestidura, y bueno, déjalo aquí, ¿no? Lo de Caifás. Porque como he dicho, o sea, si Caifás, que era el sumo sacerdote que oficiaba en esos entonces, hubiera sido habilitado, no hubiera rasgado sus vestiduras. Si hubiera tenido este presente que la vestidura de santidad y más la del Cohen Gadol hablaban de la santidad de Dios, no hubiera hecho esto. Por mucho que hubiera sido para ellos herejía de que el Mesías se autoproclamaba Dios, de que el Mesías, todo esto, o sea, ellos tenían que permanecer firmes en su llamado, que era no rasgaréis vuestras vestiduras. Eso era un mandamiento. Y bueno, ahí según vi en un comentario de David Stern, me pareció interesante, que había una tradición, ¿no?, que dictaba que todo el que oyera una blasfemia contra el nombre divino estaba obligado a rasgar su ropa. Claro, eso lo he puesto simplemente como una curiosidad, pero claro, esto me hace pensar de que, vale, podían rasgar su vestidura a lo mejor los fariseos, pero claro, un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, no me parece, no tenía motivo para hacer esto, aunque se blasfemara contra el nombre divino, el nombre más sagrado que ellos pues tienen, ¿no? El Yod-Heh Vav-Heh. Y bueno, y después de esto, como eso pasaba muchas veces, porque el nombre de Dios era blasfemado mucho, salió otra idea rabínica que surgió después de la destrucción del templo, que decía, hoy en día el que escuche una blasfemia contra el nombre divino no tiene que rasgar sus prendas, pues si lo hiciera todas sus prendas se acabarían hechas andrajos. Porque ya el nombre divino era blasfemado en todos lados. Entonces, pues pasó como lo de arrodillarse. El pueblo hebreo tuvo que ir dejando cosas porque, bueno, pues porque sabemos, ¿no? Porque las naciones profanaban mucho las cosas. Pero he dicho, un sacerdote, me mantengo firme, no podía hacer esto. No podía hacer esto. No podía rasgar su vestidura, no podía el sumo sacerdote en este caso quitarse la corona, no podía. Bien, seguimos. Y bueno, esto me gustó, porque claro está que el gesto, como he dicho, de rasgarse la ropa solo tenía valor para Dios si la persona en verdad sentía un profundo dolor. O sea, en este caso, el ejemplo de Jacob, él sintió un profundo dolor, que no era sacerdote, Jacob, porque todavía pues, no se había apartado a los sacerdotes, porque la voluntad de Dios es que fueran todos sacerdotes, ¿no? Pero en este caso todavía no se había dado la orden de los levitas y todas estas leyes. Pero Jacob expresó un profundo dolor por su hijo Joseph. Y hay un pasaje que me pareció muy interesante de Joel 2:13, que le decía al pueblo, porque esto era costumbre en el pueblo, que el pueblo, pues también para parecer como que eran santos, que se profanaba las cosas de Dios, pues muchos tendían a rasgarse las vestiduras. ¡Ah, blasfemia! ¿No? A lo mejor no todos, pero algunos. Y el Eterno le decía, por medio del profeta, rasguen su corazón y no sus prendas de vestir, y vuélvanse a su Dios. Tremendo. Pues porque Dios lo que quería es que ese luto o ese dolor realmente se sintiera en el corazón, porque el nombre de Dios era profanado y no en lo exterior.
Y bueno, simplemente eso eran como algunas ideas. Seguimos, ya vamos a terminar, quedan 2 diapositivas. Y algo que me pareció curioso es que el sumo sacerdote debía de permanecer, que ya lo he dicho, en su presencia. Permanecer en su presencia era un mandamiento para el sumo sacerdote. Levítico 21:11, ni entrará donde haya alguna persona muerta, como he dicho, ni por su padre ni por su madre se contaminará el sumo sacerdote, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo, Hashem. O sea, se le prohíbe al sumo sacerdote salir incluso en cualquier acto fúnebre de un pariente o de cercano. Algo que me parece interesante, leyendo comentarios sobre esto, porque claro, ¿eso quiere decir que el sumo sacerdote no salía del santuario? Pues sí salía, sí claro que salía, porque tenía que hacer su vida. ¿Dónde vive? Con su mujer. Lo que quiere decir es que, y esto lo interpretan, me encanta esta interpretación y me gustaría que la oigan todos, que estén atentos, porque de los comentarios sí que leí rabínicos, esto es el que más me gustó. Y en algunas cosas sí aplaudo, porque yo creo que este es el sentido verdadero del por qué dicen las Escrituras que no saldrá del santuario. Y es que dicen los sabios de Israel que el sumo sacerdote le quedaba vedada la salida del santuario cuando estaba ocupado en el servicio. Eso es claro. Cuando él oficiaba los sacrificios, cuando él hacía Yom Kippur, no podía coger y decir, me voy. Es Yom Kippur, pero no me apetece. Me voy del santuario. Pues no. Tengo que ir al servicio. Tengo que ir, no. Nada de eso. Tenía que prepararse todo, o sea, hacer todo. O mira, ahora la ofrenda de la tarde, porque había diferentes horarios para diferentes cosas. No, pues me voy, no. Era su horario, tenía que ser serio con su diligencia. Si nosotros somos serios en un trabajo, cuánto más con el trabajo de Dios, ¿no? Y él no podía salir del santuario mientras se oficiaba. Pero, y esto no quiere decir que no saliera, porque cuando terminaba ese oficio, él podía salir con su familia, con sus hijos. Dice, en otras palabras, él no debía salir de su santidad. Ese es el sentido. El sumo sacerdote no debía de salir de su santidad. O sea, del entorno, de la presencia del Eterno. O sea, la misma presencia que se reposaba en el santuario debía de estar sobre él siempre. Por eso se me viene a la mente que las Escrituras nos dicen que nosotros somos sacerdotes. Pedro dice eso. Y nos dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y esto nos hace ver que nosotros tenemos que transportar esa santidad, porque ahora no hay templo, no hay tabernáculo, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, la debemos de portar a todos los lados que vamos. Dice, no, él no debía salir de su santidad. Quiere decir que tanto su permanencia en el santuario o durante su salida física del mismo, debía permanecer totalmente consagrado al servicio de Dios. Y este es el sentido de este versículo. Claro, es eso, cuando fuera con su familia, después de estar, pues eso, que al igual que era cuando estaba oficiando, cuando vaya a su casa con su familia, que siguiera con esa. Claro. Es eso, ¿no? Claro. Porque como he dicho, un sumo sacerdote no se podía contaminar. O sea, no se podía. O sea, sería eso el interrumpir pues el servicio al Eterno, ¿no? Es más, cuando era Yom Kippur, ¿no? Que era el día más santo, porque él tenía que estar santo todos los días, pero en Yom HaKippurim tenía que tener, o sea, ese día era el día más santo, por decir, uno de los días más importantes en el pueblo de Israel. Y se nos dice que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, pues ahí dice que llevaba unos cascabeles, ¿no? Y claro, porque si el sumo sacerdote se presentaba inhabilitado, caería fulminado, ¿no? Claro, no se ha registrado nunca esto, que hubiera pasado esto, porque si hubiera registrado esto, hubiera sido algo fatal. Hubiera significado que si en la cabeza el sumo sacerdote estaría contaminado, ¿cuánto más el pueblo? Piénsenlo. Si el sumo sacerdote cayera muerto en ese día, ¿cuánto más el pueblo estaría así? Si el sumo sacerdote se descuidaba a sí mismo, ¿cuánto más descuidado estaría el pueblo? Pues esa era la función del sumo sacerdote, ¿no?
de oficiar para Jasén y para el pueblo. Y claro, no se registra este acontecimiento que ha pasado, y yo supongo que si hubiera pasado esto, a pesar de que hubiera sido una desgracia, Dios hubiera provisto otro sumo sacerdote. De hecho, cuando murió Aarón, pues se levantó otro sumo sacerdote, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, luego pues siguió el curso, no se registra nada, aunque sí se registra que luego, pues un poco yo creo por la corrupción del pueblo, se hicieron como pequeños sustitutos para el sumo sacerdote. Pero eso la Torá no lo marca. Sí lo marca para los sacerdotes, pero no para los sumos sacerdotes. Bien, terminamos con la parasá, con el capítulo 21, la última diapositiva. Habla Aarón y dile: ninguno de tus descendientes, por sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Recordemos que los sacerdotes se encargaban de que pues cada sábado esos panes, ¿no?, los panes de la presencia, los panes que se oficiaban como una ofrenda ignea, una ofrenda al Eterno, debían de cambiarse cada sabbat, ¿no? Y aquí se nos relata que los sacerdotes que tuvieran algún defecto físico no podían hacer esto. ¿Por qué? Porque estas cosas se consideran en un rango, llamémoslo así, de jerarquía, santas. No es que las otras no sean santas, porque es que es curioso, porque si vosotros os vais al hebreo, algo que me he dado cuenta, es que para ciertas ofrendas eran, dice, de las cosas santísimas no toquéis. Le decía eso al pueblo, a los sacerdotes, algunos. ¿Por qué? Porque había ciertos elementos que eran más distinguidos que los otros. Parece como un juego, porque todo era distinguido, pero había algunos que aún lo eran más, que aún hablaban de algunos aspectos más profundos de la santidad de Dios. Y uno de ellos era el pan del rostro, el pan de la presencia. Y claro, nos preguntaremos, ¿por qué un sumo sacerdote, si tenía algún defecto físico, no puede hacer esto? Bueno, hay muchas explicaciones. La más fuerte es que, claro, no es que Dios sea, ¿cómo se dice? Elitista. Porque si vemos, Dios es un Dios de amor, levanta al caído, a los leprosos, bueno, a los que se consideran que tenían sarat, que como he dicho, sarat era una enfermedad por el pecado, la que dice la Biblia, la lepra bíblica era consecuencia del pecado. No ya la lepra de la enfermedad o lo que sea, sino la lepra, el concepto salat era un concepto, en este caso, por hablar mal, por diferentes cosas, ¿no? Pero Dios da una restauración a esos que tienen este salat. Dice que un sacerdote iba a su casa, lo examinaba, a ver si cambiaba todo esto, ¿no? Que lo hemos estudiado ya en diferentes parasol. Pero, ¿por qué el sacerdote que tenía un defecto no podía oficiar en estas cosas? Ahí dice los defectos. Ningún varón, el 18, en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura de pie, rotura de mano, jorobado, enano, que tenga, bueno, enano, no sé si esa palabra se ha traducido bien, yo creo que será otro concepto, que tenga nube en el ojo, no sé por qué dice nube en el ojo, esta presión, que tenga sarna, que tenga empeine, testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas, o sea, para el pan, para las ofrendas encendidas. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Por qué creéis que en torno a estas cosas el Eterno manda a los sacerdotes que tienen estos defectos que no hicieran en estas cosas esto? ¿Por qué creéis nosotros? ¿Alguien que...? Lo mismo que lo de la muerte. Porque no puedes asemejar al Dios de la vida con defectos, la muerte, la corrupción, porque es el contrario, todo el rato es eso. Porque es todo lo contrario a Dios y a lo que Él representa y lo que es Él. Igual que el sacrificio tiene que ser así,
tú que lo eres también, ese sacrificio, pues tú también. Claro. Igual que no le puedas romper un hueso al cordero, etc., pues tú igual porque tú lo eres, a otro nivel. Claro. O sea, simplemente es que eso es el resumen. Y también porque nos hablan del Mesías, en el que no hay defecto. No es que el Mesías fuera perfecto físicamente, que ver. Dice que en apariencia a lo mejor no era deseable. Pero sí nos hablan de la perfección de su sacerdocio, ¿no? La perfección, que la perfección es el eterno. O sea, es que simplemente tenemos que tener ese concepto. Lo perfecto es igual a Hashem, al Todopoderoso. Lo imperfecto, lo imperfecto básicamente es igual al pecado. Entonces la imperfección, cuando dice Dios que creó la tierra y dice que y vio que era bueno, ¿no? Podemos decir que era completo, que era perfecto, porque Dios no hace cosas incompletas. Igual cuando Dios creó al hombre, Dios no creó al hombre imperfecto, lo creyó a su imagen y semejanza. Sí, luego hay muchas preguntas ahí, pero simplemente para resumir es eso, que todo apunta al Mesías, a la perfección, a la santidad de Dios. En la santidad de Dios no hay imperfecciones, en la santidad de Dios no hay pecado, en la santidad de Dios no puedes incluir algo profano, como hemos visto en anteriores parasol, algunos artilugios que se asemejaran y no puedas introducirlos dentro. Es más, el sumo sacerdote, para entrar a oficiar, tenía que quitarse sus vestiduras profanas, inhabilitadas, y ponerse las del Eterno, las vestiduras. Pues porque todo nos está hablando de eso. Porque, como hemos dicho, y terminamos con esto, el tabernáculo, el Mishkan, era una sombra de lo celestial. Y respecto a estos sacerdotes que tenían estos defectos, pues no es que Dios los desechara, porque ellos tenían otras funciones. Aquí tengo algunos ejemplos. Pues ellos podían participar de los sacrificios, de eso lo dice. Ellos podían participar no de sacrificar, sino de comerse. ¿Sabías que los sacerdotes ofrecían, según qué ofrenda, algunas se comían, se quemaba toda, y otras unos restos y otras se comían? Pues en esto podían participar estos sacerdotes, podían participar en oficiar a las personas, enseñarles la Torá, en limpiar, en el coro, en diferentes cosas, pero no podían oficiar respecto a estas cosas que eran consideradas codes sí, ¿no? Santísimas. Santidad de santidades, ¿no? Como dice para el lugar santísimo. O sea, una cosa es curioso, porque en hebreo no dice santísimo, dice santidad de santidades. O sea, te dice que hay una santidad que es mayor que todas las santidades. Y ahí estaba el arca, ahí estaban todos los objetos que eran santísimos, santidad de santidades. Y en esto no pueden participar, pero en otras cosas sí, ¿no? Y bueno, pues esto es hasta aquí, la parasá. Hay mucho más contenido, como he dicho, aparecen las fiestas, las citas. Me he querido concentrar un poco en los sacerdotes porque me ha parecido interesante. Porque, como he dicho, el libro Levítico nos habla sobre todo de la santidad de Dios, de aquel que es santo, del Mesías, el Santo de Israel. Y todo apunta, como he dicho, al Mesías. Toda esta consagración igual nos apunta a nosotros. Pues porque nosotros somos sacerdotes para Dios. Y aquellos que son sacerdotes tienen que apartar y distinguirse de las demás naciones. No podemos tomar mujeres, pues, yugo desigual, etc. Pues ¿por qué? Pues porque sabemos que eso no es compatible con la santidad de Dios. Porque nos va a ir mal, porque lo sabemos, porque sus mandamientos son para que nos vaya bien. Y bueno, se puede hablar muchísimo más. Yo creo que eso era hoy lo que Eterno quería hablar sobre este punto. No sé si hay alguna aportación de la parasá, algo que no he mencionado. Si alguien quiere mencionar.